Uno. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Estudio TV. Bueno, como ven, es un estudio de televisión que armamos acá en Tecnópolis gracias al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Planificación, SUTER y FATERI. Y lo que estamos promocionando son los cursos gratuitos que dicta el Ministerio, que son estos que pueden ver en el banner, esos 9, que se dictan en el Centro de Formación Profesional. Y bueno, los pueden ver después en el folleto que les vamos a dar, averiguar, meterse en la página, que están buenísimos y tienen que ver con el mundo audiovisual. Si les interesa tener salida laboral en ese campo, está bueno que hay de dirección, de guión, ¿sí? Hay de incluso de diseño gráfico, diseño de páginas web, fotografía digital. Así que a todo el que le interese, después le damos folletos para que se informe. Les cuento que hoy tenemos a la gente de CESI que nos van a estar hablando de programación, de software, así que les pido que apaguen los celulares o los pongan en silencio para que no intervengan. Y les cuento que esto lo van a poder ver en YouTube, buscándolo como Estudio TV Tecnópolis, y también pueden ver la emisión del día de hoy. Si tienen alguna pregunta o consulta, levantan la mano y yo les paso el micrófono, así también podemos grabar su voz. ¿Sí? Gracias, los dejo con ellos. Bueno, buenas tardes. ¿De dónde son? ¿Capital, provincia? ¿Lanús? Burlingame. Bien. ¿No hay ninguno de La Pampa, Jujuy, algún lugar? Bien. De la zona. Nosotros somos de la Cámara Argentina de Software. Mi nombre es Daniel. Yo soy empresario de software y aparte de programación. Y me acompaña Pablo, un ingeniero de software también. ¿Qué es lo que les queremos mostrar hoy en día? Es cuál es la importancia del software de acá al futuro. Veo que hay mucha gente joven, ¿no? ¿Por qué debería uno aprender a programar y aprender software en función de salidas laborales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea que se tiene de un programador? En general, la idea que se tiene de un programador es que uno es un nerd, ¿no? O sea, un tipo que está todo el día colgado en las computadoras y demás. Es un poco la imagen que se tiene de la programación. Sin embargo, en la programación hay como muchas actividades. Así como en la construcción, vieron que tengo, qué sé yo, desde los albañiles que levantan paredes, también tengo los arquitectos, tengo los electricistas, tengo los gasistas y tengo los plomeros. Bueno, en el área de la informática también hay muchas actividades. Una es la programación, que es muy importante saber programar. Todo el software ya vamos a ver como diferentes funciones. Está todo regido por el software, o sea, el software tiene impacto en todos los lugares, pero yo como profesional también no necesariamente tengo que saber programar y estar todo el día programando, sino que tengo muchas actividades. Entonces, una de las actividades más importantes dentro del punto de vista de la programación, sí es la programación en sí mismo, ¿no? Acá trajimos un ejemplito que vamos a estar mostrando ahora, que es la programación de un robot. Un poco lo que estábamos mostrando recién ahí. Pero hay gente también que no le gusta la programación, sino que le gusta también los fierros, lo que se llama en informática, ¿no? O en sistema, la parte de fierros, que hay gente que le gusta armar y desarmar computadoras. Por ejemplo, y se ocupan de todo lo que son servidores y demás. Hay gente que le gusta la parte de redes, ¿no? Que son como las diferentes funciones dentro de la informática. Redes ustedes tienen internet, por ejemplo, eso viene por un cable, por satélite, por diferentes alternativas, y eso es lo que hay gente que se ocupa y se especializa en eso. ¿Conocen el mundo de los hackers? ¿No? Gente que trata de penetrar otras redes, ese tipo de cosas. Bueno, hay gente que se dedica a ese tema. En general, si bien uno se dedica a otra actividad, siempre en el fondo está la programación. Pero hay gente que le gusta la genética. Por ejemplo, no necesariamente me tiene que gustar para aprender a programar solamente la parte informática, sino puede ser que me guste la genética. Yo tenía hace muchos años una amiga que era investigadora en la Fundación Campomar. Investigaban el ADN. ¿Conocen el ADN más o menos alguna vez? ¿Vieron? Bueno, el ADN se compone de todo cadenas de letritas, ¿no? Y hace muchos años la comparación para comparar ADN, por ejemplo, lo hacían manualmente, ¿no? Agarraban las cadenas de ADN de un lado de otro y comparaban manualmente. Ese era el trabajo de investigación. Hoy en día, todo ese tipo de cosas hace que se puede hacer por informática. ¿Por qué? Porque de atrás hay un software, ¿no? Está pasando algo muy interesante en lo que es la parte de la ciencia. A ver, les voy a contar un poco. Hay una ley de Moore que se llama ley de Moore, que es de un ingeniero, que dice que cada 2 años, más o menos, entre 18 y 24 meses, se duplica la capacidad de programación. Es una ley no científica, es una ley como escrita en el ámbito de la informática, que tiene muchos años, y se viene cumpliendo, ¿no?
que cada 2 años se viene duplicando la capacidad de cómputo de las computadoras, ¿no? Para que se den una idea, en esto, hoy en día hay más poder de cómputo que lo que tenía el Apolo 11 cuando pisó la Luna, para que se den una idea. ¿Qué está pasando con esa duplicación de la capacidad de programación? Que también se está volcando en las ciencias, ¿no? Entonces, los avances tecnológicos y los avances científicos que se están dando por la computación, porque la computación ha inundado todas las ciencias, están produciendo crecimientos exponenciales. ¿Qué significa? Eso es muy difícil uno de apresar. El crecimiento exponencial es... pero se están dando saltos de ciencia y tecnologías de una velocidad nunca visto antes. Antes eran como crecimientos lineales, que tenían que pasar varios años para que pasara algo, y hoy en día los crecimientos son exponenciales. Todo eso por el software y por la informática. Tenemos informática también en la economía, entonces hay gente que no le gusta la informática. Nosotros somos con Pablo apasionados de la informática, él es más apasionado de los fierros, ¿no? Tiene un gran componente electrónico, también sabe mucho de electrónica. Yo soy más de la parte del software, ¿no? Pero hay gente, por ejemplo, que le gusta la economía, y también dentro de la economía, hoy en día podemos aplicar todo lo que es informática y programación al punto de vista de la economía. ¿Qué es lo que le quiero transmitir con todo esto? Que uno podría estar estudiando software, podría estar estudiando programación, pero aplicarlo como en diferentes disciplinas. Ciencias sociales, se están haciendo trabajos sobre temas de ciencias sociales y qué impacto tienen las diferentes tecnologías o haciendo diferentes estudios desde el punto de vista de las ciencias sociales y todo eso. ¿Qué están estudiando? Están sacando tendencias, se hacen con estadísticas y un montón de cosas, se hacen muchos trabajos de ciencias sociales que antes no se podían hacer, ¿no? Entonces van haciendo comparaciones, por ejemplo, a aquella gente que le gusta las ciencias sociales, van haciendo comparaciones sobre la calidad de vida en los diferentes países y a los diferentes años, y van haciendo estudios complejos basados en la informática, pero aplicados a las ciencias sociales. Están haciendo trabajos, a uno le gusta, por ejemplo, ¿a quién le gusta castellano? Lengua. Uno. Bien. ¿Nadie más? Dos. Bien. Por ejemplo, si a uno le gusta la lengua castellano, están trabajando mucho con informática y con software, ¿no? Sobre el reconocimiento del habla, ¿no? Y estructuras gramaticales. Y, por ejemplo, de cómo mejorar los buscadores. Hoy en día los buscadores, ustedes buscan en Google, por ejemplo, y lo que les devuelve las búsquedas de las palabras, pero no de forma inteligente, aunque parezca inteligente, ¿no? Lo que hace es fuerza bruta. O sea, si yo busco la palabra Observatorio de Londres, por ejemplo, lo que me devuelve son aquellos textos donde está la palabra Observatorio y Londres. Así funciona, ¿no? Y si en el título está Observatorio Londres, es más importante el resultado que si la palabra Observatorio Londres está en el cuerpo del texto. Así más o menos busca Google. Pero no tiene inteligencia para saber si la palabra Observatorio y Londres están relacionadas entre sí. Y si alguien está buscando, no tiene esa inteligencia. Como no tienen inteligencia los traductores, ustedes ponen el Google o Bing o esos traductores, le ponen una página en inglés, por ejemplo, y le hacen una traducción y no tiene información de contexto. O sea, traduce las palabras literalmente y traducen cualquier cosa. No sé si han intentado leer algo traducido por Google o Bing o algunos otros traductores. Y realmente se hace muy difícil a veces entender lo que traducen, porque no tienen información de contexto. Bueno, eso es una aplicación que se puede hacer también de la informática, y todo eso atrás tiene software. Climatología. Acá se ha avanzado mucho gracias al software y gracias a la programación. La climatología trabaja algo que se llama teoría del caos, ¿no? Trabajan mucho con esas teorías. Y de hecho la climatología tiene que ver con la teoría del caos. Y si ustedes vieron, año a año, cómo han ido mejorando todas las predicciones meteorológicas, ¿no? Si ustedes ven ahora, ven las predicciones meteorológicas en general, la aciertan.
O sea, el grado de acierto hoy en día es del 60-70%, comparado hace con 30 años atrás, que te decían, va a llover mañana y vos salías en remera porque seguro que salía el sol. O sea, era muy difícil. Fíjense en que ahora la predicción meteorológica, ¿no?, ha mejorado muchísimo. De todas maneras, queda muchísimo por mejorar. Todo eso es software porque hacen todos unos cálculos y unas estadísticas formidables. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿con cuánto tiempo creen que pueden predecir un tornado? ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Segundos. A ver. Semanas, meses, días, ¿qué se imaginan? ¿Tienen alguna idea? Semanas. Con una semana, semanas o semanas, pueden predecir un tornado, ¿no? Para ir preparándose. Porque hacen estudios de climatología y demás. Bueno, solo predicen un tornado con 11 minutos. O sea, a eso hemos llegado con la tecnología actual, solo a predecir con 11 minutos. O sea que estamos lejos de poder predecir, todavía hay mucho trabajo por hacer. Acá en Argentina estamos a 2 años de poder predecir los 11 minutos eso, de llegar a los 11 minutos. Estamos lejos todavía en Argentina, pero vamos muy bien. Ingeniería, o sea, el software también lo puedo tener en el área de ingeniería, entonces hay gente que le gusta la ingeniería, ¿no? Esto que estamos viendo es un software que se llama SCADA, donde yo administro y monitoreo toda una planta, por ejemplo, de colado de acero, de una acería, ¿no? Ahí se está monitoreando todo lo que es una planta de colado de acería, por ejemplo, y eso es alguien que le gusta la ingeniería, ¿no? Y va uniendo lo que es la ingeniería con lo que es la informática, también. Social media, esto es una cosa que se está haciendo ahora, o sea, el hecho de que se haya disparado Internet, nos ha habilitado a hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, hoy en día Google sabe, por ejemplo, cuándo hay una epidemia de gripe en un país. ¿Saben cómo hace? Google sabe por anticipado antes que el gobierno de ese país o las autoridades sanitarias de ese país. Google sabe antes que hay una epidemia de gripe, por ejemplo, en un país. ¿Saben cómo saca eso? Por las redes sociales que capaz que... No. Por las búsquedas. Detectan los tipos que hay más gente que está buscando temas sobre la gripe de un determinado punto geográfico, ¿no? Y con eso pueden detectar que hay una epidemia de una determinada enfermedad. Entonces hay mucho trabajo dentro de lo que es la parte del software y demás, también para hacer lo que llaman la social media. O sea, hoy en día estamos conectados con redes sociales y con mucha interacción. Y eso nos permite hacer otro tipo de cosas. ¿Conocen esta película? Sí. ¿La vieron? Sí. ¿Les gustó? Sí. Bueno, esa película fue hecha todo en computadoras. Absolutamente todo en computadoras. Fue programada, toda esa película fue programada en el país. Entonces yo podría dedicarme a la parte de programación, ¿no? Y dedicarme a la parte de cine, por ejemplo, ¿no? La empresa más importante de cine, que se llama Pixar, que ahora la compró Disney, pero antes era de Apple, esa empresa. Es una empresa que en su momento Steve Jobs, que era el dueño de Apple, la compró porque tenían computadoras, unas computadoras especiales que podían hacer este software. Los tipos eran especialistas en ese tema, después se terminaron convirtiendo en una compañía de cine, ¿no? Pero originariamente era Pixar, que es ¿vieron Toy Story y todas esas películas? En general, en realidad la primera que sacaron como famosa fue Toy Story. Y en realidad era una empresa que hacían computadoras para hacer animaciones. Después se terminaron convirtiendo en una compañía de cine, que después la terminó comprando Walt Disney, finalmente. Bien. ¿Qué está pasando con la informática? ¿Por qué es importante estudiar informática y por qué es importante aprender a programar? ¿No? Porque van a desaparecer muchísimos puestos de trabajo. Entonces, en el caso de los chicos, que tienen acá 8, 10, 12 años, imagínense que se tienen que preparar para trabajar para dentro de 10 o 15 años en adelante. Entonces, no puedo seguir yo
no sería conveniente, por ejemplo, estudiar abogacía o contadores o ese tipo de cosas, ese tipo de carreras, porque muchas carreras esas van a desaparecer y muchas profesiones van a desaparecer, ¿no? Como han ido desapareciendo muchas profesiones. ¿Saben qué es eso? ¿Alguien se imagina qué es eso? ¿No? Ni idea, ¿no? ¿Eh? Un oído biónico, algo parecido. Esto era un escuchador de aviones. Al principio del siglo había gente que laburaba de esto, que eran escuchadores de aviones. A principios del siglo XX, estamos en el siglo XXI, ¿no? En el 1900. ¿Esto con qué fue reemplazado? Con radar. Estas cosas también fueron reemplazadas. Había mucha gente que trabajaba de telefonista, ¿no? Los chicos no se acuerdan, por ahí la gente mayor se acuerdan. Por ejemplo, antes había un ascensorista. El ascensor lo manejaba una persona, ¿no? Esta es una profesión que ya está tendiendo a desaparecer, que son los agentes de viajes. Hoy en día, si yo tengo que organizar un viaje, ¿dónde lo organizo el viaje? Por internet. Que uso Despegar, TripAdvisor, alguno de esos sitios, ¿no? Entonces, el agente de viajes, antes había muchas agencias de viajes y había agentes de viaje y gente que se especializaba, sigue habiendo cada vez menos, que se especializa en ese tema. Van a desaparecer. Estos ya están desapareciendo. ¿Qué son? Conductores de trenes, ¿no? ¿Qué están desapareciendo también? Hay muchos líos ahora y muchos conflictos. Los choferes de taxi. Vieron que ya están las empresas haciendo autos autónomos. Google tiene un auto que anduvo más de 1 millón de kilómetros ya, sin chofer y sin choques. Bueno, como eso está BMW, Mercedes, o sea, hay un montón de compañías que están practicando con autos autónomos. Y salió una aplicación que se llama Uber, que permite que se conecten gentes que no son taxistas, si uno se quiere trasladar de un lado a otro. Con lo cual la profesión del taxista, ya les aviso si hay alguien taxista, están en el horno, ¿no? O sea, es irreversible eso. Puede durar 5 años, 7 años, 8 años, pero es irreversible. Así que los programadores podemos crear un mundo nuevo con código. Y todos esos cambios de paradigma y cambios de temas laborales, ¿no? Tienen que ver con que el mismo avance de la tecnología, el mismo avance del software y todas esas cosas va reemplazando trabajos que antes existían, ¿no? Que antes había un prendedor de luces, por ejemplo, antes había un despertador. Había gente que pasaba y te golpeaba la ventana y te despertaba, por ejemplo. Bueno, como eso hay miles de ejemplos que van a ir desapareciendo. Y todo eso porque el impacto del software en todas las áreas es enorme. ¿Qué vamos a mostrarle? Esto es un robot que hicimos sencillo con unos Legos. ¿Vieron los ladrillitos, los Legos? ¿No? Como los Rusty. ¿Quién preguntó? Como Rusty, sí. Nada más que los Legos tienen como una unidad que se puede programar. Entonces, ¿qué le pusimos al robot? Lo que se le ha puesto al robot es un programita que lo que hace, tiene un sensor, que son esos 2 ojitos, que lo que detectan es cuando se aproxima algo. Entonces, cuando eso ocurre, lo que le hace es dar marcha atrás y doblar un poquito. Pero ahora lo tenemos en bueno. También le pusimos que apretando el botón muerde o deja de morder también. Acá ahora lo vamos a poner malo, ¿no? Antes estaba en bueno, o sea, si yo lo pongo, me ladra. No se escucha porque es muy bajito, ¿no? Pero si le cambiamos y lo ponemos en malo, y ahí... Esto lo que le queríamos mostrar es un ejemplo simple de cómo se puede programar. Esto que ven acá es un bloque que lo que hace es medir como el radarcito que tiene. Entonces, en un caso, si se encuentra con un obstáculo, viene acá y le hace abrir la boca y cerrarla. Y si viene por este lado, no hace nada. Esto es un ejemplo muy simple. Hay otra forma de programar que es escribiendo el famoso código y esas cosas, ¿no?
Pero ven que fácil se puede empezar a programar. O sea, esto es un juguete, ¿no? Y hoy en día ya están saliendo plaquetitas, computadoras completas, chiquititas, totalmente programables, de costo de $10, o sea, muy bajo costo. Yo vi una película que se llama Chappie, que se los programan los robots, programan todos los robots, pero con placas, chip y todas esas cosas. Claro, esto es un chip, nada más que viene preparado, y viene un poco lo que explicaba Pablo, es que uno se podría empezar a programar con esto de forma más simple y más gráfica, ¿no? Hay otra forma de programar, que es esto mismo, ¿no? De hecho, hacerlo correr. Esto es una aplicación que también tenemos en la computadora, ¿no? Que nos podemos conectar desde la computadora con el robot y podemos dirigir el robot desde la computadora. Claro. ¿No? Entonces, lo podíamos poner, prender, apagar y ponerlo en bueno o malo, pero desde la computadora. Por ejemplo, o manualmente como lo puse yo ahora. Entonces, puedo aprender a programar de forma más sencilla, ¿no? O sea, una forma es esta, que es ya un poquito de más alto nivel. Tampoco es tan complicado de aprender a programar, y si no, con la otra IDE, que se pone gráficamente. ¿Qué le voy poniendo? Como decía Pablo, bloquecitos, ¿no? Acá va detectando, tiene un sensor que ahí tiene el sensor, le pusimos una distancia, le podemos achicar la distancia, ven que detecta medio lejos, enseguida detecta, eso se regula, y lo que hace es, en función de eso, toma alguna decisión. Arranca en bueno, y ahí le vamos a poner malo. Le ponemos un obstáculo y ya lo detecta y empieza a... Bien. ¿Qué dudas tienen? ¿Consultas? ¿Qué les pareció? ¿Alguien que sepa programar? ¿O que le guste programar? ¿O que tenga pensado programar? ¿Les gustan las matemáticas, por ejemplo? ¿Algunos sí? Bueno, la matemática tiene mucha lógica también. Y todo esto de programación también tiene, depende a lo que se dedica uno, ¿no? Tiene mucha matemática. Por ejemplo, Pablo, él es experto, hace juegos de casino, ¿no? Si quieren después le decimos cómo ganar cuando termine. Él se dedica a juegos de casino, ¿no? Él es experto en juegos de casino también. Vieron que van a los casinos, a las máquinas, todo eso. Bueno, todo eso tiene software. Y dentro del software ese también tiene mucha estadística y matemática. Porque todo eso se trabaja con matemática. Así que si a uno también le gusta la matemática, también hay un campo ahí para dedicarse a hacerlo. Bien. Bueno, si no tienen alguna duda, espero que les haya servido. Esperemos que los hayamos incentivado a que a algunos les guste estudiar programación. Es la carrera del futuro. Para que se den una idea, hay 10.000 puestos sin cubrir en la Argentina, en el área de informática. 10.000 puestos de trabajadores que no están cubiertos. Y se reciben por año solo 3.000 ingenieros. O sea que hay un déficit, falta gente, muchísima gente. En el año 2020 en Estados Unidos van a faltar 1 millón de programadores. 2020 estamos a 5 años. Van a faltar 1 millón de programadores. En Argentina yo calculo van a faltar unos 50.000, más o menos, en 5 años. Así que es una buena carrera como para poder dedicarse. Bueno, muchas gracias y espero que hayan disfrutado.